Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1473-2015, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala contra la Asamblea de Presidentes del Colegio de los Colegios Profesionales. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias de la presente audiencia. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 27 de marzo de 2015, consideró: el agravio es un elemento esencial para la procedencia del amparo. Al no producirse, no puede prosperar el otorgamiento de la protección que la mención acción conlleva, sobre todo cuando, como en el presente caso, la autoridad impugnada, al momento de emitir los actos que se denuncian como agraviantes, ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y funciones reconocidas por la ley e interpretando y aplicando la norma en determinado sentido, sin violar derechos constitucionales. En la presente acción de amparo, este tribunal considera que la autoridad impugnada efectuó el razonamiento intelectivo respecto al acto reclamado, lo fundamentó en la ley y los hechos que consideró aplicables al caso concreto, y que al revocar lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, celebrada el 3 de octubre de 2014, lo hizo en observancia a lo dispuesto en la ley de la materia, por lo que actuó conforme a las facultades que la ley le confiere, concluyéndose que el acto reclamado ya indicado no se violaron los derechos constitucionales denunciados, lo cual hace que el amparo instado sea improcedente. Con base en esa consideración resolvió: 1. Deniega por improcedente el amparo interpuesto por Marta Julia Regina Peña Ortiz en su calidad de vicepresidenta de la Junta Directiva y representante legal del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. 2. No hay condena en costas por lo considerado. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta audiencia y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los agravios o no que refutan al fallo impugnado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose de abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Luis Antonio Gálvez Sanchinelli, quien actúa con el auxilio de la abogada Ilse Magalia Álvarez Ortiz. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a todas las personas presentes en representación del presidente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Tengo el honor de dirigir a ustedes el día de hoy los alegatos que estamos presentando en esta vista pública para manifestarnos sobre todas las agravios y argumentaciones en relación a la sentencia proferida el 27 de marzo del 2015 por el Tribunal de Amparo en primera instancia. Quisiera antes que nada, honorables magistrados, indicarles que la corrupción es un tema que ha invadido mundialmente a todos los países. Estamos viendo el fenómeno dentro de la FIFA, estamos viendo ese fenómeno actualmente dentro del organismo ejecutivo, lo estamos viendo también dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y quisiera indicarles que el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala no fue la excepción. Hace aproximadamente un año, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, señora Gladys Eugenia González Corado, en una actitud unilateral, sin contar con anuencia de la Junta Directiva ni de la Asamblea General a la cual representaba, tomó 7 decisiones unilaterales a través de las cuales estaba perjudicando el ejercicio liberal de la profesión. Yo me voy a dedicar a mencionar aquellos que fueron probados, a través de los cuales ella fue inhabilitada para el ejercicio de su profesión por 2 años,
a través de un dictamen final del Tribunal de Honor que fue debidamente proferido por el órgano competente de este colegio. Quisiera indicarles dentro de estas acciones unilaterales que ella, en algún tipo de colusión con el anterior ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Jorge Villavicencio, tuvo a bien presentarle una terna con el objeto de hacer una sustitución de personas que son claves en el desarrollo de la actividad profesional de este colegio. Existe un departamento que se llama Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines. Este es el equivalente de la Corte Suprema de Justicia para los abogados litigantes. En este respecto, el colegio durante más de 15 años ha luchado a través de sus juntas directivas y diferentes amparos porque sea un órgano técnico, que sea dirigido por una persona que sea responsable, honrada, que tenga cierto perfil. El ministro, como ustedes han visto en las crecientes olas de temas de corrupción que están a la luz del día en estos momentos, ha querido manipular ciertas cosas de contrato abierto, y quisiera mencionarles que en este departamento hay dos cosas muy importantes que se hacen. Una, se autorizan establecimientos farmacéuticos; dos, se miran el tema de precursores y sustancias químicas, y adicionalmente se registran todos aquellos productos que son objeto de contrato abierto dentro del sistema nacional. Es por esto que esta posición es estratégica y clave para cualquier tipo de función que necesite hacerse dentro de una administración. De dicha cuenta, el Colegio de Farmacéuticos, advirtiendo una serie de irregularidades y situaciones que unilateralmente realizó la presidenta, tuvo la solicitud no del 10, sino del 15% de colegiados activos para realizar una asamblea general extraordinaria con el objeto de pedirle cuentas a su presidenta sobre las diferentes actuaciones anómalas e ilegales que estaba realizando. La asamblea general, quisiera mencionarles, fue realizada el día 3 de octubre del año 2014. Contra su convocatoria no hubo en ningún momento ningún tipo de impugnación. Sin embargo, la presidenta, en uso nuevamente de su representación legal, sin que existiera punto de junta directiva o de asamblea general, decide presentar una denuncia al Ministerio Público contra la vicepresidenta del colegio con el objeto de coaccionar para que dicha asamblea no fuera realizada. Y nuevamente les menciono este tema porque dentro de esta asamblea, lo que la Asamblea General le iba a pedir era una explicación y una justificación de todas sus actuaciones irregulares. Y quisiera mencionarles que también existía en ese momento en apogeo una ley que se llamaba el Proyecto 4718. Este proyecto por decreto dejaba sin empleo a todos los químicos farmacéuticos. Decía que de tener 8 regencias, que es como funcionan hoy, iban a pasar a tener 3 por ley. Se iba a hacer una autoridad reguladora de medicamentos donde los farmacéuticos, que son los únicos que saben sobre este tema de fórmulas, no iban a formar parte. También se decía dentro de esta legislación que se iban a liberar los precursores y sustancias controladas. El colegio hizo una comisión especializada con el objeto de poder dialogar en el Congreso y vetar esta ley. Afortunadamente, este proyecto de ley pudo ser votado y no tuvo ningún dictamen favorable dentro del Congreso. Sin embargo, la presidenta, advirtiendo y siguiendo en contubernio con que quería que esta ley se aprobara, nuevamente en espaldas de la Junta Directiva y de la Asamblea, nombra una comisión petit a través de la cual quiere que se emita un dictamen para que esta ley pase. Al advertir que ha sido descubierta, contrata un abogado del Ministerio de Salud al que le paga 200 quetzales por un dictamen, y el dictamen era indicando que al colegio de profesionales no le interesaba ninguna ley que tuviera que ver con su ejercicio profesional. De esta cuenta se estaban asegurando, junto con el ministro de Salud, que iban a pasar una ley a través de la cual pudieran hacer un control de medicamentos de acuerdo a los estándares que a ellos les interesaban en ese momento. Quiero manifestar que el Colegio de Farmacéuticos también advirtió que su presidenta se opuso a que se hicieran publicaciones en los medios de prensa argumentando sobre el tema de la jefe de medicamentos. Y aquí tengo a la vista las publicaciones de prensa. Esta fue de Prensa Libre del día 28 de agosto del 2014. Esta es una de las razones por la que la presidenta fue también sancionada, porque ella se apersona directamente a Prensa Libre a decir que ella no está de acuerdo en que se haga ningún edicto ni ninguna publicación, porque ella es la que representa legalmente al colegio y no la avala. De modo tal, señores magistrados, que el día 3 de octubre se celebra la asamblea y, habiendo sido debidamente citada la presidenta, no acude a la misma. Dentro de esta asamblea, quisiera mencionar, no se trabaja el tema del desaforo.
la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, al igual que el artículo 90 de la Constitución Política, habla que cada colegio va a realizar sus estatutos y de acuerdo a ellos se va a regir, y los mismos tienen los efectos de una ley interna. Es de esta cuenta que el estatuto del Colegio Farmacéutico sí establece un procedimiento como un juicio político que se llama el voto de censura o el voto de confianza. De modo tal que en esta asamblea del 3 de octubre del año pasado, la Asamblea General por mayoría decide que como la presidenta no se presentó, no se disculpó, no dio una explicación, se ordene a la Junta Directiva que convoque una nueva asamblea independiente a través de la cual se juzgue a la presidenta y se le otorgue un voto de censura o un voto de confianza, manifestando expresamente en esa asamblea que debe iniciarse el expediente en el Tribunal de Honor por las evidentes faltas a la ética que ha cometido la presidenta en violación al interés directo del ejercicio profesional de los colegiados. Y ahora vienen los temas relacionados al amparo. Como esta asamblea es objeto de apelación de acuerdo a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, la presidenta, no en calidad de colegiado activo, sino en calidad de presidenta de la Junta Directiva, apela a esta decisión de la Asamblea General, la cual es elevada a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Y aquí voy a hacer una acotación sobre temas relacionados a cómo el sistema de justicia se ve peligrado por este tipo de acciones. La presidenta de Colegios Profesionales forma parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos también es miembro de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Es decir, existía una dualidad de competencias de esta presidenta, tanto dentro de la Asamblea de Presidentes como dentro del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Voy a mencionar esto porque, como ustedes saben, todos los colegios profesionales actualmente manejan una cuota de poder político bastante alto. Y en este sentido quisiera indicarles que el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala se sienta a la mesa con el ministro de Gobernación, con el presidente de la Corte, con el jefe de la Defensa Pública Penal, y asimismo se sienta con los presidentes de los colegios de abogados, con el presidente del Colegio de Médicos, quienes también forman parte de la Asamblea de Presidentes. Este colegio profesional ha decidido pelear hasta las últimas instancias y acude ante la Corte de Constitucionalidad a pedir justicia, definitivamente porque se han vulnerado los principios del debido proceso, de la certeza jurídica, como ustedes van a leer con mayor detenimiento en un pequeño memorial que tiene las breves notas que estamos presentando para el día de hoy. Sin embargo, quisiera advertir por qué nosotros hemos acudido al amparo. Si bien es cierto, existe una competencia legal que la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales revise todo aquello que se decide por Junta Directiva o Asamblea General, también lo es que no es posible que cambie el fondo cuando tiene un miembro de esta propia Asamblea que es juez y parte, y adicionalmente quisiera indicarles que el abogado, que era abogado del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, también lo era en lo personal de la presidenta que fue desaforada, y también lo es de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Aquí se mostró el típico conflicto de interés. La Asamblea tuvo a bien tener dentro de su instancia, sin hacer ningún tipo de reserva, sin hacer ningún tipo de comentario, sin pedirle que se excusara o se abstuviera de participar, a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. De dicha cuenta, nosotros consideramos que la decisión de dejar sin efecto la Asamblea General Extraordinaria de fecha 3 de octubre del 2014 viola todos los principios de justicia, certeza jurídica, debido proceso, igualdad procesal, debido a que la presidenta de este colegio es también miembro de la instancia que está revisando la situación jurídica relacionada a un caso que a ella le afecta de forma personal. De todo esto, señores magistrados, hubo una resolución de la Asamblea de Presidentes. Esta resolución tiene fecha 25 de noviembre de 2014. Contra esta decisión fue planteado el recurso oportunamente de aclaración y ampliación, y lógicamente este recurso fue declarado sin lugar. Ante esta arbitrariedad, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, a través de su vicepresidenta y representante legal, cuando en ese momento ya había sido operado el voto de censura contra su presidente y había sido separado del cargo, acude a la instancia constitucional. Y quiero advertir acá que la presidenta planteó diferentes amparos. Uno le fue suspendido, otro ella misma lo renuncia, otro amparo
nunca le otorgaron la reinstalación en el puesto, derivado de que esta situación jurídica jamás se terminó de resolver. Ella fue desaforada legalmente de su puesto y la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, tanto por el fuero político a donde se pertenece, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como dentro de la instancia política, que es la propia Asamblea, decide no atender la decisión de la Asamblea General. Y yo aquí llamo a la reflexión: si cualquiera de ustedes despide hoy a su empleado doméstico y luego viene una orden judicial de reinstalación, la reciben, y no es peyorativo la comparación. Nosotros hablamos de la persona que representaba los más altos intereses del colegio, que fue separada por evidentes cargos de corrupción demostrados, que le han costado la suspensión en el ejercicio profesional, y que esta persona insiste y sigue utilizando el nombramiento tanto ante el INASIF como ante la Asamblea de Presidentes, pese a que ha sido separada legalmente. Esto ha constituido una serie de ilegalidades y vulneraciones en las cuales el colegio se siente altamente comprometido a manifestar las inobservancias legales y todas aquellas irregularidades en que ha incurrido el colegio profesional. Acudimos al amparo con el objeto, señores magistrados, de que se dejen sin efecto estas decisiones irregulares a las que ha arribado la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, porque uno de sus miembros era parte interesada en el mismo proceso y porque el abogado de la propia Asamblea, como consta en autos, es también el abogado personal de la señora y también el abogado del Colegio Farmacéutico, habiendo conflicto de intereses tanto de los asesores como de la persona involucrada. Señores magistrados, la sentencia que estamos revisando hoy ha contenido los agravios definitivamente de que no ha sido valorada y entendida correctamente la prueba, ni ha sido valorado y entendido correctamente el enfoque de derecho del que se habla, porque nosotros no estamos negando que la Asamblea de Presidentes tenga un derecho de revisar lo que se decide por Junta Directiva o Asamblea General. Estamos hablando del modo y la forma como lo hizo. Es imposible que lo haya hecho advirtiendo que había parte interesada dentro del foro central, que jamás fue separada, jamás se inhibió de conocer, igualmente que su abogado. Por tal situación, señores magistrados, esta representación respetuosamente pide que se establezca la existencia de todos estos argumentos dentro del expediente de amparo, que tengan ustedes por bien entendidos cuáles son las orientaciones del mismo amparo, que va enfocado hacia no permitir actos de corrupción fundamentados en los procedimientos legales existentes. Oportunamente, señores magistrados, nosotros pedimos que al dictar la sentencia de segundo grado tengan a bien acoger la apelación presentada, dejar sin efecto la sentencia que se revisa de fecha 27 de marzo de 2014, dictada por el Tribunal de Amparo en primera instancia, y como consecuencia, señores magistrados, que ustedes acojan el amparo pedido por las condiciones en que es sustentado el mismo, y asimismo, señores magistrados, que sea dejado con plena validez y efectos legales lo que la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala decidiera el 3 de octubre del 2014 en cuanto a la facultad que le confiere la ley de pedirle cuentas a sus funcionarios de conformidad con su ley orgánica y sus estatutos. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Maritza Yesenia Castillo López. Gracias, señora presidenta. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, interponente de la presente acción de amparo y demás público presente. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Primer Grado, constituido en Tribunal de Amparo, siendo esta la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo constituida en Tribunal de Amparo en su resolución de fecha 27 de marzo del año 2015, en la cual declara sin lugar el amparo promovido por Marta Julia Regina Ortiz en contra de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Del análisis objeto del caso, se ha establecido que el acto que se señala como reclamado en la resolución de fecha 25 de noviembre del año 2014, en la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Gladys Eugenia González Corado, en la cual revoca el acuerdo emitido de fecha 3 de octubre del año 2014 en Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Farmacéuticos Químicos de Guatemala. La autoridad recurrida en su momento en dicha resolución establece a través de 5 literales el por qué declara con lugar
el recurso de apelación, haciendo énfasis en uno de ellos, como es la solicitud de renuncia de la licenciada Gladys Eugenia González Corado, en virtud de que no se le corrió la audiencia respectiva para que se pronunciara al respecto, de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden de ideas, la autoridad recurrida ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones, explicando los motivos del por qué declara con lugar el recurso de apelación, ante la inexistencia de agravio que reparar a través de la vía constitucional, en virtud de no existir conculcación a algún derecho, el amparo de bien de improcedente. En ese sentido, esta representación, con todo respeto, solicita que el mismo sea declarado sin lugar. El recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se confirma la sentencia venida en grado y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Gracias. Se clausura la presente audiencia.